Hola, les habla Niedermeyer Mauricio, docente del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Continuando con el tema del capítulo 1 del texto de DPCC, nos vamos a ubicar ahora en la página 12 del texto. Y leemos el título. ¿Cómo influyen los demás en la valoración de nuestro cuerpo? En esta página ustedes van a leer la parte introductoria de cómo un adolescente está dejando ya la niñez y ahora empieza la pubertad y todos los cambios que trae la adolescencia. Este texto que está resaltado en verde, si bien no siempre es fácil reconocer los cambios que ocurren en nuestro cuerpo, hay situaciones en las que nos damos cuenta de ellos. ¿Ya? Entonces ustedes ahora que están entre sus 12, 13, 14 años, se dan cuenta que hay diversos aspectos en su cuerpo, en su mente, en sus ideas que han ido cambiando. Y de eso es lo que se va a hablar ahora. Reconocer. Ustedes tienen que reconocer porque, como les mencionaba en los videos anteriores, cada uno va a experimentar su vida de manera diferente, en base al contexto, en base al lugar, en base a tus padres, a tu entorno, en base a tus amigos, a tus compañeros. Entonces todo ello determina parte de lo que tú vas a definir como tu identidad. Entonces ahora nos vamos a centrar ya en el aspecto físico, es decir, en ti. Y leemos, dice, los cambios físicos y emocionales están presentes en cada etapa de nuestra vida y van moldeando nuestra imagen personal. Aquí lo relevante en este primer párrafo es la imagen personal. ¿Cómo nos damos cuenta que este es el tema? La imagen personal es lo que a veces se proyecta, ¿no? Cuando cada uno de ustedes se observa en el espejo. La idea que tienes de ti es normalmente lo que cada día, ¿no? O los momentos en los que tú te observas en un espejo. Segundo párrafo. La familia, las compañeras y compañeros, las amistades de otras personas nos muestran características físicas o actitudinales que refuerzan nuestra propia imagen, la cual a veces nos gusta y a veces no. Es lo que te mencionaba hace un momento, pues, ¿no? En este caso, las personas que te rodean, que son las personas más cercanas, van a ser pues tu familia, ¿no? Tus padres o hermanos, o los tíos o los primos. Luego está el aspecto académico, pues, ¿no? En el colegio, compañeros, compañeros de clase. Y ya en el campo de lo que se denomina, ¿no? La comunidad o localidad o el barrio, son tus vecinos o tus amigos de ese entorno. Y si tienes conocidos de la misma edad que tú, te vas a dar cuenta que no eres el único o la única que está sufriendo esos cambios, ¿no? Ellos también lo están experimentando. Y a veces va a pasar, pues, ¿no? Que no te van a gustar esos cambios, como otros que sí, pues, ¿no? Vamos a ir revisando. Es importante tener una persona de confianza. Ya. Aquí el término persona de confianza hace referencia que tú vas a tratar con mucha gente, pero debe haber alguien en quien confíes lo que sientes o lo que vives. Lo ideal es que sean, pues, ¿no? Personas de tu entorno familiar, como te menciona el texto, ¿no? Papá, mamá, abuelo, abuela. Es lo ideal. En todo caso, si no hay esa proximidad con tus padres o dentro de tu entorno familiar, también puedes entablar o buscar la confianza de otras personas, ¿no? En el ámbito en el cual te desenvuelvas. Como te menciona aquí también, ¿no? A veces en el profesor o profesora. Los colegios nacionales son 10 áreas académicas, ¿no? Entonces normalmente vas a tener entre 9 y 10 profesores. Entonces con esta aclaración, creo que esta palabra que dice persona de confianza es muy importante. Como te decía, eres un adolescente,
y necesitas un referente. Pues no es natural, yo también cuando era adolescente necesitaba un referente. Entonces, aquí, ¿para qué necesitas una persona de confianza? ¿Por qué tienes que entablar un diálogo con una persona de confianza? Para que te sientas seguro, encuentres seguridad. Y sobre todo, ¿no? En los aspectos de tus cambios físicos. Normalmente en los adolescentes, los que tienen hermanos mayores, entonces entablan normalmente esa persona de confianza tiende a ser su hermana o su hermano mayor, porque les llevan unos 2 o 4 años y como no hay mucha distancia en la edad, tienden a ser normalmente, ¿no? Sus personas de confianza. Ahora, en los dos últimos párrafos de esta lectura, se nos vuelve a mencionar la historia de Juan y de Rosa, y de cómo el promotor tiene una idea de cómo debe ser un cantante adolescente. Luego siguen las actividades. Actividades de la página 12. Como te mencioné en el video anterior, tienes que responder estas preguntas. Tienes que diferenciar entre pregunta abierta, donde das tu punto de vista, y pregunta cerrada, donde solamente dices sí o no, o respondes lo que te esté solicitando esa pregunta. Por ejemplo, ¿no? En la actividad individual dice, responde las siguientes preguntas en una hoja o en tu cuaderno. Para ti, ¿qué significa ser adolescente? ¿Qué cambios reconoces en ti y en tus compañeros? ¿Cómo te sientes frente a esos cambios? Estas tres preguntas entonces son preguntas abiertas, porque tú debes dar tu punto de vista o tu opinión sobre lo que te está solicitando aquí. En grupo clase, compartan sus respuestas de la actividad anterior, es decir, que cada uno individualmente respondió en A, B y C. Y la tercera parte dice, pregunten a su profesor qué opinan de la adolescencia, en qué se diferencia con la opinión de ustedes. Entonces te voy a dar una ayuda porque yo he respondido también estas preguntas. Claro, he tenido que situarme, como te mencionaba en el video anterior, tratar de retroceder más de 20 años y tratar de recordar mi adolescencia para ubicarme en cómo era, ¿no? Ahora que ya soy un adulto es muy diferente, ¿no? Mis respuestas varían bastante. Ya, entonces, a ver, voy a responder las preguntas y así tú también te puedes orientar para que las desarrolles en tu cuaderno. Para ti, ¿qué significa ser adolescente? En mi caso, ya recuerden, las respuestas no son respuestas aquí correctas o incorrectas. Aquí lo que busca el texto es que tú profundices y reflexiones sobre ti. Entonces, cada uno de ustedes tiene una percepción, tiene una idea distinta a lo que es ser adolescente. ¿Ya? Entonces ahora yo respondo desde mi punto de vista. Yo, profesor Mauricio, ¿ya? Bueno, en este caso, como les decía, cuando yo era adolescente. Para ti, ¿qué significa ser adolescente? Significa una experiencia confusa porque no comprendo los cambios repentinos de mi cuerpo y comportamiento. Bueno, cuando dejé la primaria y pasé a la secundaria, hubieron muchos cambios, ¿no? Creo que en los varones el cambio más notorio a veces es el cambio de voz, ¿no? Tu voz de niño varía, tender a ser un poco más grave o ronca. Entonces ese fue uno de esos cambios que, como adolescente, por ejemplo, ¿no? Me di cuenta que también en otros compañeros de colegio también tenían ese tipo de cambios físicos, ¿no? Por la edad. Segunda pregunta, ¿qué cambios reconoces en ti y en tus compañeros? ¿Ah? Justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Pero les voy a mencionar tres cambios. Cambios que yo experimenté y que también vi en los demás. El cambio de voz, el cambio de estatura. Muchos que medían 1,30, 1,40 pasaron a ser 1,60, 1,70 m, ¿no? Entonces, la distancia a veces en un solo año es de 10 a 30 centímetros en estatura, imagínense. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a muchos les preocupa a veces, ¿no? Quedarse tal vez con baja estatura, o tal vez los que son muy altos también se piensan, ¿no? ¿Por qué crecí tan rápido, no? Ya todo eso lo vamos a ir viendo por qué se dan estos cambios físicos. Siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes frente a esos cambios? Personalmente yo me sentía confundido. ¿Son importantes estos cambios? Sí, sí son importantes. Recuerden que el ciclo de desarrollo humano, ¿no? Nacer, crecer,
desarrollarse, ¿no? Y morir. Eh, ¿Por qué son importantes? Aquí, ¿no? ¿Cómo te sientes frente a esos cambios? ¿Consideras que son importantes en tu vida? ¿Por qué? En mi caso, la respuesta que yo he desarrollado era, ¿no? ¿Por qué son importantes en mi vida? Porque las personas me dicen que las decisiones que tome ahora influirán en mi vida adulta. Entonces, ahí, cuando yo era adolescente, ¿no? Muchos profesores, familiares, ¿no? Adultos me decían que sea consciente de las decisiones que tome, ¿no? Ahora en mi adolescencia, para que en la vida adulta no tenga problemas, ¿no? Entonces, siempre te daban esos consejos, ¿no? Sé consciente de lo que haces o de las decisiones que tomas. A ver, en el caso, ¿no? En grupo clase, bueno, eso ustedes lo van a desarrollar. Y aquí en la tercera pregunta, dice, no pregunten a su profesor. Eh, yo les doy la respuesta que, por ejemplo, me dio un profesor, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio. El profesor dice que es una etapa de rebeldía y de muchas oportunidades. O sea, la adolescencia, ¿no? Es una etapa de rebeldía y de muchas oportunidades. Y que si hacemos lo inmoral o lo incorrecto, terminaremos en la cárcel, ¿no? O terminaremos muertos. Por ejemplo, esa era una de las recomendaciones que muchos daban los profesores por el tema de que los adolescentes, pues, ¿no? De primero, segundo y secundaria, a veces algunos optaban, ¿no? Por consumir drogas, o peor aún, ¿no? Involucrarse en pandillas y dedicarse al tema del robo, ¿no? El asalto, el hurto. Entonces siempre nos aconsejaban seguir el buen camino, ¿no? O hacer lo correcto, practicar valores. Eso era lo que a mí, por ejemplo, ¿no? A fines de los 90, ¿no? Nos decían los profesores. Ahora es otro entorno, ¿no? Pero esto es, por ejemplo, ¿no? Estas respuestas que les he dado es desde mi punto de vista. A ti te van a servir para que tú profundices, medites y vayas pensando, pues, ¿no? En esta etapa en la cual estás viviendo. Estas son entonces las actividades de la página número 12. Página 13. Título. ¿Qué cambios físicos percibo más? ¿Cómo me siento frente a ellos? ¿Sabes qué es lo que nos hace crecer y cambiar físicamente? Aquí en la lectura se nos habla ya de la parte biológica de la adolescencia, ¿ya? Y nos dice que los cambios físicos se deben a la glándula pituitaria, ¿ya? La glándula pituitaria que segrega hormonas y en base a estas hormonas se dan los cambios físicos en los adolescentes. Aquí, por ejemplo, observamos que en las chicas las hormonas se dirigen a los ovarios y estas generan lo que se denomina el estrógeno. En el caso de los varones, las hormonas van a los testículos y se fabrica lo que se denomina testosterona. Recuerden, en las mujeres de los ovarios se va a producir el estrógeno y en los varones, en los testículos, se va a producir la testosterona. También ambas hormonas van a provocar los cambios físicos de la niñez hacia la adolescencia. Ahora, dice acá, ¿no? Desarrollarse físicamente es un proceso normal que en algunas personas provoca cambios. En todos los adolescentes va a darse cambios, solo que en algunos va a ser antes, es decir, entre los 11, 12 años, en otros va a ser tal vez después, entre los 13, 14 años, y en casos muy raros, entre 15 a 16 años, pero en la mayoría se da entre los 12, 14 años, como les mencionaba al inicio del video. Lo importante es conocer y querer nuestro cuerpo sin tratar de encajar o asemejarnos a modelos de belleza que puedan afectarnos física o emocionalmente. Tú eres único, tú eres única, entonces puedes tal vez no evaluar o considerar a otras personas, a otros adolescentes, pero eso no debe implicar que tú te disminuyas, te sientas inferior. Eso ténganlo claro, por favor. Cada uno de ustedes es valioso por lo que es, porque son seres humanos, somos personas con dignidad. Entonces, algunos tienen aspectos físicos
distintos porque es parte de la diversidad humana. ¿Ya? Entonces, no se trata acá de eh, dejarnos guiar por estereotipos. ¿Ya? Eso es lo que ahora vamos a desarrollar en estos temas de PCC, ¿no? Los estereotipos o los prejuicios. Tú tienes que valorarte tal y como eres, varón y mujer. ¿Ya? Cada uno de ustedes se valora tal y como es. Pasamos entonces a la página 14. En la página 14 del texto de PCC, ustedes van a observar y van a leer acerca de los cambios físicos que tienen las mujeres. Son similares en el caso de varones y mujeres, pero aquí está separado y voy a ir leyendo de manera rápida porque esto ustedes, algunos ya lo han experimentado, algunos lo van a experimentar, u otros tal vez ya lo pasaron, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, nos dicen, ¿no?, que la piel se vuelve grasosa y aparece el acné, ¿no? Esos granitos que a veces a algunos adolescentes le aparecen y a otros no. En el caso de las mujeres, la voz se vuelve más suave o más aguda, ¿no? Aquí señala, por ejemplo, ¿no?, el sudor en las axilas, ¿no? Se transpira más y se siente el olor corporal. Entonces, ya los adolescentes, en este caso las mujeres, tienen que utilizar el desodorante por el tema de la transpiración axilar. En el caso de las mujeres también se nos menciona que las mamas empiezan a crecerse. Pueden tener alguna incomodidad, ya es algo natural. En las mujeres la característica está en que se les ensanchan las caderas. Ya también van a subir de peso y también van a crecer, lo que le mencionaba en las preguntas de la primera actividad. En los órganos sexuales, dice, ¿no?, el útero se agranda y las mujeres van a experimentar lo que se denomina la menstruación o ciclo menstrual o también llamado regla. Y el área vaginal se torna más húmeda. Estos son los cambios respecto a los órganos sexuales en las mujeres. El vello va a empezar a crecer, normalmente es en las piernas, a veces axilas y en el pubis. Recuerden que el pubis es la zona entre las piernas, ¿ya? Pasamos a la página 15 y aquí también observamos los cambios físicos, pero en los varones. Ya vimos los cambios físicos en las mujeres y ahora van a darse cuenta que son bastante similares. La diferencia está, claro, en los órganos sexuales y en algunos cambios específicos. En el caso del varón, la piel también se vuelve grasosa y también a algunos les va a salir el acné, ¿ya? A algunos, no a todos, ¿ya? No supongan que por ser adolescente vas a tener acné. Es algo que a algunos les sale y a otros no. En el caso de los varones, la voz se quiebra, ¿no? Sale lo que se denominan los denominados gallos. Es lo que vienen a ser la voz un poco más grave, ¿no? También el varón transpira en las axilas y por ello también los adolescentes varones tienen que empezar a usar desodorante. En el caso de los varones también la zona del pecho, del torso, también les crecen las mamas, ¿ya? Y en algunos puede crecer, en otros no, entonces eso también depende de cada adolescente, ¿ya? Mientras que a las mujeres se les ensanchan las caderas, a los varones se les ensanchan los hombros y el pecho, ¿ya? Recuerden, a las mujeres se les ensanchan las caderas y a los varones se les ensanchan los hombros. Entonces ahí vemos que en este caso la diferencia en los cambios físicos. Los varones también van a crecer y van a aumentar de peso. En el caso de los órganos sexuales, dice, ¿no? Crece el pene, crecen los testículos y el escroto. ¿Qué es el escroto? Es la bolsa que rodea y protege los testículos. Entonces, mientras que en la mujer se da la menstruación o regla o periodo menstrual, en el varón se presentan las erecciones y eyaculaciones. En la mujer también crece el vello corporal, en la pierna, en el pecho, en las axilas y en el pubis. Solo que a diferencia de la mujer, el vello en los varones aparece en el rostro, ¿no?, lo que se va a denominar el bigote o la barba. Mientras que en las mujeres no, en las mujeres va a aparecer solamente en las axilas, las piernas y en el pubis. Aquí leemos un texto, ¿no?, resaltado en amarillo. Tanto en mujeres como en hombres, las hormonas son responsables de los cambios corporales que nos preparan para las funciones reproductivas.
Observa en la imagen los cambios físicos a los que nos referimos, o sea, lo que ustedes ahora han observado. Es por eso que nos menciona aquí y se resalta en amarillo, ¿ya? Las hormonas son responsables de estos cambios. Y pasamos aquí a la página 16. Aquí voy a explicar lo que hace un momento era la regla o menstruación en la mujer y la erección y eyaculación en el varón. Entonces, desarrollo en la pubertad. Ustedes están observando aquí están observando el aparato reproductor masculino, ¿ya? Observamos aquí el pene, la uretra, este conducto, el testículo. Recuerden que ¿qué sucede en el testículo? Se va a generar, ¿qué hormona? La testosterona. El escroto es la bolsa que recubre el testículo, ¿ya? Aquí tenemos la glándula de Cooper, la próstata y la vesícula seminal. Entonces, desarrollo de los hombres durante la pubertad. A partir de la pubertad, la glándula pituitaria o hipófisis controla la producción de testosterona por parte de los testículos. Esta es la principal hormona sexual del hombre. Entonces, la hormona masculina, ¿cuál es? La testosterona, ¿ya? Recuerda ese dato. La hormona masculina es la testosterona. ¿Y qué hace esta hormona? Reincidimos aquí en el tema. El desarrollo de los órganos reproductivos y de las características sexuales secundarias, como el tono de voz, crecimiento de la barba, desarrollo de los músculos, el vello corporal y púbico, la producción y maduración de espermatozoides e incluso de las erecciones. En este periodo también se producen las primeras eyaculaciones nocturnas llamadas poluciones nocturnas, sueños húmedos, que pueden pasar inadvertidas para muchos. Entonces, ¿qué es una eyaculación? Es cuando el pene expulsa el semen. Y la erección se produce cuando el pene, que está en estado de reposo, se para, ¿no? O se erecta. Recuerden su clase de historia acerca de los homínidos, ¿no? Y de los homos. Homo erectus, hombre erguido. Entonces, de ahí viene el término, ¿no? Erecto, que viene a ser parado. ¿Ya? Entonces, esto es algo natural en los adolescentes varones. Ustedes lo van a pasar en algún momento. Si no lo han pasado, lo van a pasar. Así que no deben preocuparse ni sentirse mal. Es algo normal. Por eso es importante que cuando experimenten estos cambios, lo conversen con una persona de su confianza. Muy bien, entonces, en el caso ahora del desarrollo de las mujeres en la pubertad, aquí hay datos importantes. Alrededor de los 10 a 12 años se produce la menarquía. Menarquía, acuérdate, ¿ya? Menarquía es la primera menstruación. En la mayoría de mujeres la menstruación también se llama regla o periodo. ¿Por qué? Porque pasa una vez al mes. Y más o menos su tiempo de duración es entre 3 días a 7 días, ¿no? O sea, una semana dura la menstruación. Va a depender de cada mujer el tema del tiempo en que dure la regla. Comienza cuando sale un poco de sangre por la vagina. Es lo que se denomina la menstruación. Aquí en la pregunta y en el gráfico observamos, ¿no? ¿Cómo se produce la menstruación? Ustedes aquí están observando el aparato reproductor femenino. Tenemos aquí el ovario. Si recuerdan lo que se leyó en la página anterior, en el ovario se van a producir lo que se denomina el estrógeno, la hormona femenina, ¿ya? Las trompas de falopio, aquí señala las trompas de falopio, y lo que está en el centro es el útero. La cavidad inferior sería la vagina. Entonces, una vez al mes, un óvulo maduro se desprende de uno de los ovarios. A esto se llama ovulación. En los días previos a la ovulación, la hormona femenina llamada estrógeno, acuérdate, la hormona femenina es el estrógeno, estimula el útero para que se recubra con sangre y tejidos. De esta manera, el útero se va a preparar ante un posible embarazo. El óvulo maduro que se ha desprendido de uno de los ovarios
recorre a través de una de las trompas de falopio hacia el útero. Si este óvulo está fecundado por un espermatozoide, se adhiere a la pared del útero, donde se desarrollará un nuevo ser, una nueva persona, un ser humano, durante los meses que dure el embarazo. Si el óvulo no es fecundado, llega al útero y es expulsado a través de la vagina junto con sangre y tejido. Eso es la menstruación. Entonces, cuando una mujer ha pasado por el tema de la ovulación, el óvulo no está fecundado, todo ese tejido que se preparó alrededor del útero se expulsa en lo que se denomina la menstruación. Entonces seguimos acá leyendo. El hecho de desarrollarse físicamente es normal. Simplemente algunos cambios son o más notorios en algunas personas que en otras. Es lo que les he estado reiterando, ¿no? A algunos les pasa antes o después, a otros tal vez no les pase o tal vez va a tardar más, ¿no? Lo importante es conocer y valorar nuestro cuerpo positivamente, teniendo en cuenta que todos cambiamos durante la adolescencia, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Cada uno de ustedes tiene su propia particularidad, lo que indica aquí, ¿no? Por eso va a depender a veces de la genética, a veces del ambiente. Entonces, cada adolescente se va a desarrollar según su propia particularidad, ¿ya? Aquí hay dos preguntas en equipo. ¿Qué es lo que nos hace crecer y cambiar físicamente? ¿Qué otros cambios que no sean físicos han logrado observar? Creo que esta pregunta está bien fácil, ¿eh? ¿Qué es lo que nos hace crecer y cambiar físicamente? Recuerden qué hacen las hormonas. Bueno, ahí está la respuesta, pues. Con eso ya respondieron esta pregunta. ¿Qué otros cambios que no sean físicos han logrado observar? Aquí otra vez, yo, profesor Mauricio, voy a dar mi respuesta desde mi perspectiva de adolescente de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, otros cambios que no sean físicos, por ejemplo, el tema de las emociones, ¿no? A veces cuando yo era adolescente, la ira como que era algo que me dominaba y respondía mal a unas personas o a otras las trataba mal. Y después me daba cuenta, pero ¿por qué he actuado de esa manera? Y esto me hacía reflexionar de que no tenía control de mis emociones, ¿no? En este caso de la emoción de la ira. Entonces, ese es un aspecto que no es físico, ¿no? Es un tema psicológico. Y eso ya lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de estos temas. Y bueno, hasta aquí en la página 16, entonces finalizo el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video. Hasta luego.